Bueno, continuamos entonces. Estábamos por acá hablando sobre la autoimposición de sanciones. Estaba en deuda con ustedes referente a el pliego de cargos, que no teníamos acá el artículo 703, sino que lo voy a cambiar. Y lo encontramos aquí en el artículo 638. ¿Qué nos dice el artículo 638? Nos dice, cuando las sanciones se impongan en resolución independiente, deberá formularse el pliego de cargos correspondiente dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio del periodo durante el cual ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad. Me explico. Entonces, el 638 nos habla de cuál es la prescripción que tiene la administración para interponer sanciones. ¿Y qué encontramos entonces? Encontramos que requiere de un pliego de cargos antes de la resolución de sanción y que debe realizarse dentro de los 2 años siguientes del periodo durante el cual ocurrió la irregularidad. Me explico. Sacamos entonces una visita de facturación y encontramos que la persona está facturando sin el lleno de los requisitos. La visita de facturación fue, se me ocurre, el 10 de febrero del 2026. Entonces, la presentación de la declaración de renta de esa persona, si es persona natural, será en agosto del 2026, agosto, septiembre, octubre. Si es persona jurídica, será entre abril y mayo del 2026. A partir de ahí, a pesar de que la administración ya anotó en el 2026 que esta persona está facturando sin el lleno de los requisitos, pues tiene oportunidad de 2 años para sacar el correspondiente pliego de cargos. ¿Listo? Vimos entonces los otros procedimientos y empezamos con el primero, la autoimposición de sanciones. Les decía entonces que la autoimposición de sanciones hace referencia a la forma en que yo, como contribuyente, como obligado, denoto que incumplí con un deber formal o sustancial. Y entonces, al denotar que he incumplido con algún tipo de error, empezamos a decir, bueno, ¿cuál es la sanción por haber realizado esa conducta, por no haber cumplido con ese deber? ¿Y dónde vamos a encontrar entonces esas posibles autoimposición de sanciones? Lo podemos encontrar del artículo 641 al artículo 650. Y si ustedes recuerdan por allí, hablábamos de las sanciones relacionadas con las declaraciones tributarias, ¿verdad? Importantísimo, cualquiera de las sanciones es sujeta del principio de favorabilidad, ¿sí? El principio de favorabilidad es la oportunidad para poder reducir la sanción. Entonces vamos a encontrar que se pueden reducir al 50, al 75% si cumplo con algunos requisitos, ¿correcto? Pero ¿qué es importante también? Que ninguna sanción puede ser sanción inferior a la mínima, ¿cierto? ¿Dónde lo encontramos entonces? Debemos primero identificar la conducta. Entonces, por ejemplo, el 641 me dice extemporaneidad en la presentación de la declaración. Y allí vamos a encontrar cuál es la posible sanción por esa extemporaneidad. Y si esa extemporaneidad está por encima de la sanción mínima, pues le doy aplicación al 640, que es el principio de favorabilidad, la oportunidad para reducir la sanción. Ahora, por ejemplo, no, es que sí la presenté, pero la presenté con errores. Entonces, ¿cuál es la sanción por realizar esa corrección? ¿Y de qué depende esa corrección? ¿Dónde la encuentro? En el sanciones por corrección, en el artículo 644 del estatuto. ¿Listo? Las sospechas de inconstitucionalidad. Entonces, la imposición de sanciones es una función de titularidad pública, pero la puedo ejercer mediante el artículo 29 de la Constitución y vía artículo 641 o 650 también del estatuto. Es una función irrenunciable. El Estado no puede dejar de ejercerla ni trasladarla a los particulares. Es contraria a la presunción de inocencia, ¿no? Porque ¿cómo así si se presume que soy inocente? ¿Cómo así que me tengo que colocar una sanción? Entonces, es contraria
Pero recuerden ustedes que lo que se evalúa es la conducta infractora. Y les decía, bueno, ¿cuál es la conducta infractora? Veíamos por allá en las diapositivas anteriores, por ejemplo, cuáles son las sanciones relacionadas con la declaración tributaria. ¿Qué podría pasar en una declaración? Que se presentó extemporánea, que no se presentó, que se presentó con errores, ¿cierto? Que de pronto hay una corrección aritmética, que de pronto se usó de forma fraudulenta las cédulas, qué sé yo, cualquier situación. Entonces, claro, es contrario a la presunción de inocencia, pero resulta que se ve tipificada, es la palabra, la conducta infractora. Continuamos entonces. Por aquí tenemos esos otros procedimientos. Entonces, para el caso de las liquidaciones oficiales, que si ustedes recuerdan es acá el segundo ítem de esos otros procedimientos que tenemos. Cuando no hay declaración, como lo vemos acá en la fila 1, o sea, hay una omisión, el acto previo, o sea, la primer forma de comunicarse de la administración dentro de un proceso de investigación es el emplazamiento para declarar. ¿Y el emplazamiento para declarar qué es? Es ese acto preparatorio en el cual me informa, me dice cuáles son las bases y cuál es la posible sanción. Cuando estamos hablando de un omiso, entonces el acto definitivo o el acto que va a solucionar o va a decidir mi situación en la administración se llama liquidación oficial de aforo. Cuando estoy hablando entonces de una declaración inexacta, o sea, de una declaración que tiene errores, el acto preparatorio se llama requerimiento especial. Y el acto definitivo, liquidación oficial de revisión. Entonces, enseguida, ¿qué tenemos? La declaración que liquida una mayor obligación. Entonces, Paola, es que mi impuesto eran de 100 millones de pesos, según la declaración, pero de conformidad con mi realidad económica, mi impuesto eran 80 millones de pesos. Entonces, cuando, no sé, por X, Y razones, los contribuyentes se liquidan un mayor valor del impuesto, pueden solicitar la corrección de esa declaración. Pocas veces se ve, pero existe la posibilidad y es que el contribuyente solicite a la administración la corrección de esa declaración. Y entonces lo puede hacer él solito como contribuyente o lo puede hacer la administración a través de una liquidación oficial de corrección. Ahora, cuando la declaración tiene errores aritméticos, como por ejemplo, no, es que mi tarifa de impuesto era el 19, pero el sistema no me permitió modificarlo, no sé, no me correspondía ese valor de impuesto, la tarifa no sé qué. Lo que pudiese suceder, porque igual hay sistemas y los sistemas pueden fallar también, pues somos humanos y también podemos fallar. Lo que procede es una liquidación oficial, sí, se llama liquidación oficial de corrección aritmética, cuando se identifican que existen esos errores aritméticos. Lo puede identificar tanto la DIAN como el contribuyente. No es necesaria la solicitud por parte del declarante de ser el caso, pero si la administración no lo ha notado y es necesaria, porque quizás le está dando un mayor valor a pagar o lo que sea, entonces también la puede solicitar para que se le aperture investigación y se saque la correspondiente liquidación oficial de corrección aritmética. ¿Listo? 4 tipos de liquidaciones oficiales. Ahora, ¿cuál es la más usada? No puedo decir una o la otra. Lo que sí puedo decirles es que lo que más se ve es que cuando hay omisión, pues se saca la liquidación oficial de aforo. Y cuando hay inexactitud, se saca la liquidación oficial de revisión. La liquidación de corrección y la liquidación de corrección aritmética mmm, son muy pocas, quizás las que he tenido la oportunidad de ver, porque en su mayoría pues son a solicitud de la parte. Entonces pues suele suceder muy, muy pocas veces. Ahora, entonces, ¿cuál es el procedimiento para sancionar un omiso? ¿Cómo funciona? ¿Qué debo hacer? ¿Qué, es, ¿Qué espero hacer como funcionario una vez esté dentro? Lo primero es que, pues,
Si es omiso es porque no hay declaración, ¿cierto? Y entonces cuando no hay declaración, lo primero que debe hacer, ¿qué es? Proferirse un emplazamiento para declarar, ¿verdad? Em, este emplazamiento por no declarar, ¿cuánto tiempo tengo para proferirlo? Tengo el tiempo que en teoría tiene firmeza la declaración. En el caso de omisos, 5 años. ¿Listo? Se profiere el emplazamiento, acto preparatorio, como lo vimos acá, emplazamiento para declarar. ¿Dónde lo encontramos? En el artículo 715 del Estatuto Tributario. Y el contribuyente tiene un mes para presentar la declaración o para dar respuesta al emplazamiento previo por no declarar. Da respuesta el contribuyente y dice, no, ya la presenté. Si la presento, entonces se considera extemporánea. Habrá que revisar si se liquidó correctamente el impuesto y si se liquidó correctamente la sanción por extemporaneidad. O dice, no, señores Dian, no la voy a presentar. O no estoy en la obligación de presentarla. O simplemente hizo caso omiso, no apareció, no se reportó, no hubo forma de ubicarla o encontrarla. Enseguida de que se profiere el emplazamiento y se le da el mes para que el contribuyente decida presentarla o decida dar respuesta al emplazamiento, pues lo que procede es sacar la resolución sanción por no declarar, ¿cierto? Y esta resolución sanción por no declarar, a pesar de ser un acto administrativo, no es el acto administrativo definitivo. Pero que sí es importante que con ese acto administrativo se cierra esa investigación. O sea, el señor es omiso, se le profirió el emplazamiento, no contestó, o sí contestó, o no hizo caso, o lo que sea, se saca una resolución sanción por no declarar. ¿Correcto? ¿Cuánto tiempo tengo yo para sacar esa resolución sanción por no declarar? Bueno, desde que el señor tenía la obligación de presentar la declaración hasta el término que se le cumpla a los 5 años. Entonces, si Paola tenía la obligación de declarar voy a decirlo locamente, 11 de septiembre del 2025 y no presentó la declaración, recuerden que en el 2025 se presenta lo del 2024, entonces se presentó el 2025, no la presentó, la DIAN tiene hasta el 25, al 2030, hasta el 2030, para proferir su resolución sanción, ¿cierto? Sin embargo, debo contarles lo siguiente. Sí sanciona por no declarar, pero no ha determinado el impuesto. La resolución sanción es la sanción por la conducta infractora. Pero ¿y dónde quedó el impuesto que Paola tenía que declarar? Entonces, para poder proferir esa liquidación, para poder proferir el acto que determina el impuesto, se hará mediante liquidación oficial de aforo. Lo ideal es que esa liquidación oficial de aforo quede dentro de esos mismos 5 años. Entonces, cuando yo les digo la resolución de sanción por no declarar el término para proferirlo es de 5 años, pues honestamente la administración no se toma 5 años, se toma por ahí 2 o 3 años. Además, también procurando que no sea tan oneroso para el contribuyente. Y además, para que tenga la misma administración el tiempo para proferir la liquidación oficial de aforo y aún esté dentro de los 5 años. ¿Listo? ¿Qué procede entonces contra esa liquidación oficial de aforo? Procede el recurso de reconsideración. ¿Cuánto tiempo tiene el contribuyente para interponer el recurso de reconsideración contra esa liquidación oficial de aforo? ¿Qué pilas aquí? Como ya se profirió una resolución sanción, lo que se debe hacer es aperturar un nuevo expediente para proferir la liquidación oficial de aforo. Entonces, en el caso de los omisos, en su gran mayoría se profieren 2 expedientes. El primero para sancionarlo por la no presentación de la declaración y el segundo para determinar el valor del impuesto. ¿Listo? En el segundo, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener de preliminares lo que sucedió en el primero.
¿Y cuál es el acto final? La liquidación oficial de aforo. Se profiere la liquidación oficial de aforo, se notifica pilas acá. ¿Cuánto es el término entonces? ¿O en qué momento se entenderá notificado el acto administrativo? Si estamos hablando por que se envía por correo electrónico, pues entonces tendrá 5 días después del envío para que se entienda leído, comunicado e informado, ¿cierto? Y después de esos 5 días se empezarán a contar el término para interponer el recurso, que para el caso, hablando de omisos, sería de 2 meses, ¿cierto? ¿Qué procede contra la liquidación oficial de aforo? El recurso de reconsideración. ¿Y cuál es la forma de resolver ese recurso? Pues mediante una resolución que resuelva, se llama así, resolución que resuelve el recurso de reconsideración. Si lo resuelve a favor, pues qué maravilla, pero si lo resuelve en contra, entonces, ¿cuánto tiempo tiene la administración? Perdón, aquí que me salté, para proferir esa resolución que resuelva el recurso de reconsideración. 1 año. Tiene 1 año la administración para resolver ese recurso. Y después de que la administración resuelve el recurso, el contribuyente tendrá 4 meses para interponer una demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, que lo debe hacer pues por vía judicial. ¿Listo? Entonces, ¿hasta dónde va contra la administración? Hasta el recurso de reconsideración. Si el recurso se resuelve de manera no favorable para el contribuyente, pues en pro de procurar el debido proceso y lo demás, pues podrá interponer recurso, o no recurso mejor, interponer la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho vía judicial. De esa manera, entonces, palabras más, palabras menos, es el procedimiento para sancionar a los omisos, ¿cierto? Ahora, cuál es la sanción que se puede interponer contra un omiso? ¿Qué creen ustedes? Estoy hablando de un omiso, estaré hablando de qué? De una persona que no ha presentado la declaración, ¿cierto? Vamos a verlo en términos generales, es para que ustedes, por favor, después le den una miradita por allá. Y eso está por aquí abajito, que me dice la sanción por no declarar. Entonces me dice acá, los contribuyentes, agentes retenedores o responsables obligados a declarar que omitan la presentación de las declaraciones tributarias tendrán una sanción equivalente al 20% cuando se refiere a la declaración del impuesto sobre la renta. 20% del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos en que de quien persiste en su incumplimiento. Ahora, o al 20% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta presentada, el que fuera superior. Entonces, resolución, sanción, impuesto sobre la renta, 20% de consignaciones bancarias e ingresos brutos o 20% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración, ¿cierto? Esto es lo que va a colocar, interponer la DIAN vía resolución, sanción. Pero ahora, si yo solito o solita decido presentar la declaración, ya sé que estoy en extemporaneidad porque no la he presentado. Entonces, en el 641 me dice cuál es el valor de la sanción si es extemporáneo. Entonces, me dice que 5% del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración sin exceder el 100% del impuesto o la retención, ¿cierto? Enseguida me dice, por ejemplo, ¿dónde estás? Cuando la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por cada mes o fracción será el equivalente al 5% de los ingresos brutos sin exceder la menor cifra resultante, de aplicar el 5% de los ingresos o el doble del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 VTs cuando no exista saldo a favor. Debemos de continuar leyendo. En el caso de que no hayan ingresos en el periodo, la sanción por cada mes o fracción de mes será del 1% del patrimonio, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 10% al mismo o el doble del saldo a favor o de la suma de 2.500 VTs cuando no existiera saldo a favor. O sea, si yo no hablo, la norma
habla por mí. Pero en este caso, como es extemporaneidad, ¿cierto? No es omisión, sino yo puedo hablar contigo. Quiero subsanar, quiero presentar la declaración, entonces me acojo al que termine permitiéndome el 641. Pero si no hice caso, si definitivamente no, entonces me dice acá, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay emplazamiento? Recuerden ustedes, el emplazamiento es el acto preparatorio, es el acto en el cual la DIAN me propone. Entonces, lo primero, 5% del impuesto o 10% de los ingresos, momento. 5% del impuesto sin exceder el 100% del mismo. O el 0.5% de los ingresos brutos sin exceder el que resulte al 5% de los ingresos. O el 1% del patrimonio. ¿Listo? Entonces, que sí, que no tuvo ingresos, tiene que haber patrimonio. Que no hay patrimonio, entonces debe de existir la declaración inmediatamente anterior o bueno, lo que sea, la norma igual habla por mí. ¿Listo? No lo hice de forma voluntaria. Esperé a que la DIAN me sacara el acto preparatorio, el acto en el que me propone. Entonces se llama emplazamiento. Y entonces ya no va a ser del 5, vean ustedes, va a ser del 10% del impuesto a cargo sin exceder el 200% del valor del impuesto. Entonces, si lo hago de forma voluntaria, autoimponiéndome la sanción, pues obviamente que va a ser bastante más económico que si lo hago mediante emplazamiento. Ahora, si definitivamente no lo hago ni con el emplazamiento, pues definitivamente se prefiere la resolución sanción, que es el acto definitivo, y en la resolución sanción nada que hacer. La cifra está más que estipulada y me dice 20% de, bueno, de X valores. Sí, aquí está. Me dice si es de renta, hablando de renta. Si es de ventas, entonces vean ustedes que la sanción es diferente, si es de retención es diferente y bueno, están todas las demás para que por favor ustedes le den una miradita. Ya hablamos entonces del procedimiento para sancionar los omisos, ¿cierto? Y aquí está de forma más bonita. Encontramos el emplazamiento para declarar, la sanción por no declarar, la liquidación oficial de aforo y el recurso de reconsideración, ¿cierto? Que les explicaba que el recurso de reconsideración se debe interponer 2 meses después de la liquidación oficial de aforo y que la DIAN puede proferir, no puede, no debe proferir una resolución que resuelva ese recurso de reconsideración dentro de un año al cual, pues lo que procede, si no estoy de acuerdo, es interponer la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho. ¿Qué tenemos respecto de la sanción por no declarar? Cuando hablamos de sanción por no declarar, netamente omisos, solo omisos, de cualquiera de los impuestos a cargo que vimos antes. Entonces, se puede interponer en la liquidación oficial. ¿Por qué será el tema de que primero sale la resolución de sanción y después sale la liquidación oficial? Entonces vamos a ver qué ha pasado. Lo primero es que por allá en el año 2016 sale una sentencia del Consejo de Estado que dice que no se debe interponer en la liquidación oficial porque supone una violación al debido proceso y a la defensa. Pero por allá en el mismo año 2016, unos mesecitos después, sale otra sentencia que dice que sí, porque habilita los principios de economía, eficiencia y celeridad. Obviamente, proferir la resolución sanción, les comentaba, debe ser dentro de los 5 años, ¿cierto? Y quizás si ya estoy muy encima, o sea, si como funcionario se me asigna a ese contribuyente faltándole apenas 4 meses para que ya pierda oportunidad la administración para proferir el acto administrativo que corresponde. Entonces, podría proferirla mediante liquidación oficial, decía el Consejo de Estado, sí, sí porque habilita el principio de economía, eficiencia y celeridad. Sin embargo, en el año 2019 sale otra sentencia que dice sí, pero siempre y cuando le permita acogerse a la reducción de la sanción. Entonces, pues por ese motivo,
Se decidió o ha decidido la administración, en el caso de omisos, primero proferir la resolución sanción, porque la oportunidad que se le da al contribuyente, pues, es bastante larga. Imagínense ustedes, primero la parte persuasiva, enseguida sáquele un emplazamiento donde siempre va a tener prevalencia por el principio de favorabilidad, o sea, siempre va a poder optar por reducirse la sanción. Y si definitivamente no hace caso, pues, o sea, se le dan demasiadas oportunidades antes de sacarle una resolución sanción, ¿sí? Y en la resolución sanción, pues ya se determina la sanción por la conducta infractora. Entonces, por esa misma razón, pues la administración dice, bueno, no, entonces continuemos sacando resolución sanción y del otro lado la liquidación oficial de aforo. Entonces, ¿qué se debe considerar respecto a esto? Que hay tributos para los que expresamente se prevé la sanción en la liquidación oficial de aforo, particularmente los de fácil liquidación administrativa. Habría que ver si se puede aforar sin previa sanción, o sea, sin haber proferido la resolución sanción. ¿Qué es lo importante? Recuperar el impuesto. Más que la sanción, los intereses y demás, es recuperar el impuesto adeudado. Nos vamos entonces para los inexactos. ¿Qué sucede con los inexactos? Lo primero es que una persona inexacta es porque ha presentado una declaración con valores que no coinciden con su realidad económica o presentó en su declaración, allegó en su declaración valores que fiscalmente no se podía llevar. En contabilidad se recibe todo. Entonces, hasta no sé, hasta si el señor se dedica a clínicas estéticas o lo que sea que ustedes imaginen, y de pronto tiene un caballo o tiene una finca con caballos que no alquilan o nada, sino son para uso personal, y resulta con el heno del caballo ya en la contabilidad. Entonces, eso se puede. Pero para la administración, ¿no? Fiscalmente, esos costos que no están asociados a la actividad generadora de renta o productora de renta, pues no son aceptados fiscalmente y eso es motivo de generarse una inexactitud. Entonces, para los inexactos, ¿qué pasa? Primero es que el objetivo es modificar el impuesto que inicialmente ya presentó. Y entonces al modificar el impuesto que inicialmente presentó, pues hay un camino para hacerlo. Lo primero es que el acto preparatorio se denomina requerimiento especial. Que la administración, ¿cuánto tiempo tiene? El término de firmeza de la declaración. Y pilas aquí. ¿Cuál es el término general de firmeza de una declaración? 3 años, ¿cierto? 3 años es el término de la firmeza. Pero hay algunas personas que hacen uso del beneficio de auditoría y entonces incrementan su impuesto en comparación al año inmediatamente anterior en el 25 o en el 35% y se ven inmersos dentro de la figura del beneficio de auditoría, es decir, que se reduce el tiempo para que la administración pueda revisar la declaración. Entonces, firmeza de la declaración, término general, 3 años después de presentar. A excepción de aquellos que tienen beneficio de auditoría, el término de la firmeza puede ser de 6 meses o de un año, dependiendo de si el incremento en el impuesto fue del 35% más o del 25% y más, ¿cierto? Entonces, el requerimiento especial, pues se debe proferir antes del término de la firmeza, bastante antes, porque recuerden ustedes que hasta el último acto, o sea, el acto administrativo, se debe proferir antes de que la declaración tenga firmeza. ¿Listo? Entonces, sale el requerimiento especial. ¿Cuánto tiempo tiene el contribuyente para dar respuesta al requerimiento especial? 3 meses. 3 meses tiene el contribuyente para dar respuesta. Ahora,
En esos 3 meses puede suceder que no terminó de conseguir la información, la contadora está en licencia de maternidad, se dañó el sistema donde estaba la contabilidad, no sé, cualquier cosa. Si algo he aprendido es que llega algo de la DIAN y todo falla, todo falla. Entonces, ¿qué puede suceder? Que a ese requerimiento especial se le haga una ampliación al requerimiento especial, donde no sé, se le pida información adicional o normalmente es porque se le pide información adicional, pero también es como la oportunidad para que el contribuyente tenga más tiempo para recaudar las pruebas. Esa ampliación al requerimiento especial me da 3 meses más. O sea, si hay requerimiento especial más ampliación, el contribuyente tiene 6 meses. Si no hay ampliación, solo tiene 3 meses para brindar respuesta. Ahora, se saca la respuesta, de pronto se verifican esos valores en los cuales había esas diferencias, esa posible inexactitud, y el contribuyente tiene la opción de corregir. Si él no corrige, igual que en el caso de los omisos, lo que procede es proferir la liquidación oficial de revisión. Entonces, se profiere la liquidación oficial de revisión y contra esta también procede el recurso de reconsideración. ¿En cuánto tiempo debe interponer el recurso de reconsideración? 2 meses. Y sucede lo mismo, la DIAN tiene un año para responderla mediante resolución que resuelve el recurso de reconsideración. Y si de pronto la respuesta no es favorable para el contribuyente, pues él mismo puede interponer la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ¿sí? ¿Qué podemos encontrar en el caso de los inexactos? Ya lo habíamos mencionado antes. Gastos no explicados, depreciación que no es deducible fiscalmente, gastos que no están soportados dentro de uno de los documentos del sistema de facturación electrónica. Cualquiera de esos costos o gastos que no estén soportados de forma adecuada, pues simplemente no serán reconocidos ni contable, ni fiscalmente, aunque estén reconocidos contablemente, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podemos ver? De pronto no se acreditó el pago de los aportes para fiscales. Entonces el señor por allá se llevó que por aportes para fiscales unos costos y unos gastos de 200 millones de pesos. Pero se van a revisar las planillas de seguridad social y resulta que no hay ni siquiera 20 millones de pesos. Entonces, todo eso puede generar una inexactitud. Ahora, no, de pronto el señor tenía unas compras a un proveedor ficticio y el proveedor ficticio fue declarado ficticio a mitad de año gravable, por decir algo. Entonces, todas esas son las situaciones que se empiezan a discutir o que empiezan a ser causal de inexactitud. ¿Listo? Procedimiento para inexactos, o sea, cuando una declaración no está conforme con la realidad económica, requerimiento especial, liquidación especial de revisión y recurso de reconsideración. Aquí, ¿por qué no hay sanción? ¿Sí? Porque la sanción en su mayoría se tipifica, o sea, no hay resolución sanción, me refiero a eso, resolución sanción, porque la resolución sanción conforme al 638 se tipifica de aquellos casos particulares que hacen referencia a una obligación formal. Entonces, la obligación formal es presentar la declaración y eso lo vimos por allá cuando vimos RUT y demás. Obviamente, entonces, proferir resolución sanción sobre una declaración ya presentada. Pues no, lo que opera sería la sanción, pues, por corrección de la declaración. Pilas acá. Cuando estamos hablando de una corrección de una declaración en la que disminuye el impuesto a cargo o aumenta el saldo a favor, el contribuyente tiene un año para modificarla. Un año para modificarla. La administración tiene 3 años para revisarla, ¿cierto? Ahora, cuando esa declaración ni sube ni baja el impuesto, ni sube ni baja el saldo a favor, pues el contribuyente tendrá los mismos 3 años. ¿Correcto?
Eso para modificar. La administración sí o sí, pues siempre va a contar con los 3 años para revisar la declaración, a excepción de aquellas declaraciones que se encuentren inmersas dentro del beneficio de auditoría. Bueno, palabras más, palabras menos. Ese es el procedimiento tributario para obligaciones formales, omisos e inexactos. Sin embargo, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar algunas infracciones administrativas tipificadas en el ordenamiento tributario. ¿Como cuáles? Podemos reencontrar por allí, como las relacionadas, por ejemplo, a los contadores que nos entregan certificaciones que no son ciertas. Entonces, contra ellos simplemente procede la resolución sanción, además de informar también, por ejemplo, la Junta Central de Contadores, ¿no? Entonces vamos a encontrar eso en el 655, que son las normas que rigen la profesión, y el 659 raya 1, que nos habla de las sanciones asociadas a contadores públicos. Vamos a revisar, por ejemplo, ese 659 raya 1. ¿Dónde voy? 644. Un momento. 659. Entonces acá está el rayado. Sanción a sociedades de contadores públicos. Y me voy con el 655, que es el otro que les mencioné. Y en el 655 que encontramos por acá la sanción por irregularidades en la contabilidad. Entonces, esa responsabilidad sabemos que es del contador. Y por ejemplo, acá nos dice que sin perjuicio del rechazo de los costos, deducciones y demás, la sanción por libros de contabilidad será el 0.5 del valor entre el patrimonio y los ingresos netos del año anterior al de su imposición, sin exceder las 20.000 VTs. Aquí tenemos que cuando se imponga mediante resolución independiente, se hará traslado del acta de visita a la persona o entidad a sancionar, quien tendrá un término del mes para responder. Entonces, si estamos hablando de sanción a un contador público, pues también se le hará traslado a la Junta Central de Contadores. ¿Listo? Y en el 659, bueno, son sociedades de contadores. Por allí entonces vamos a encontrar también cuando se prestan para llevar doble contabilidad o inclusión de costos y deducciones inexistentes. Las sanciones para ellas son bastante más onerosas, que es por ejemplo el 20% de la sanción impuesta al contribuyente, sin exceder las 4.100 VTs. Tenemos por aquí sanciones por evasión pasiva, bueno, y demás que ustedes pueden revisar. Aquí están las sanciones relativas al incumplimiento de la obligación de inscribirse en el RUT y obtención del LED. Y vamos a encontrar que es una VT por cada día de retraso cuando no se informe o no se inscriba en el registro único tributario. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la estructura de este tipo de funciones? Primero es que el objeto debe estar enfocado al incumplimiento de deberes formales que estén asociados con el control y la satisfacción de obligaciones materiales. 2, la remisión debe estar relacionado sí o sí con deberes formales, que son las cargas de colaboración establecidas sobre los administrados. El contador lo que nos ayuda es a colaborar con que el contribuyente pues presente su realidad formal económica. Tenemos el ordenamiento complementario en la formulación del tipo concurrente, los elementos normativos procedentes, disposiciones tributarias y de terceros sectores. Esas son especialmente las que hablamos de contadores públicos, notarios y inclusive otros funcionarios, obviamente sin dejar de lado esas normas especiales que también imponen sanciones a los funcionarios de la administración. Y por último es el conocimiento de la formulación completa del tipo. Por ejemplo, las sanciones referentes al régimen de precios de transferencia, que en su mayoría son por documentación comprobatoria.
Nos vamos acá con los intereses. Los intereses, pues, no es una sanción. Es, es como que, bueno, tenías que haber pagado ese dinero, no lo pagaste y el Estado tuvo que mirar cómo solventaba otros gastos mientras tú no querías o no estabas dispuesto a entregar ese dinero. Entonces, llamémoslo como la mora en el cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo. Y pues esa mora obviamente genera unos intereses. Haz de caso y cuenta que es un préstamo. Primero, entonces, ¿cuál es el régimen jurídico? Entonces, tenemos que cuando se deben impuestos nacionales y territoriales y cuando se debe a la OGPP, por ejemplo, siempre van a haber intereses. Sobre todo valor que estés en la obligación de pagar o adeudar, pues siempre se van a correr los intereses. Los intereses cambian constantemente, por no decir que diario. La causación, ¿cómo se da? Se da desde el momento en que se debía dar cumplimiento a la obligación material del pago. Es decir, si usted debía de realizar el pago de un impuesto y no lo hizo, o la presentación del impuesto y no realizó el pago del mismo, pues a partir de ese momento se van a cobrar los intereses. En el caso del simple, tenía que realizar la presentación de los anticipos del régimen simple de tributación, pero no lo hizo, no los brindó con oportunidad, pues pagará intereses. ¿Por qué? Porque son obligaciones materiales de pago. ¿Desde cuándo y hasta cuándo se cobrarán estos intereses? Desde la fecha de pago oportuno hasta el pago, o sea, hasta la suspensión de cumplirse lo que debía de realizar, bueno, el valor que debía pagar, que son 5 años, que son 10 años, porque los impuestos no dejan de cobrarse. Entonces, en el momento en el que ya se presta o existe un título, pues a partir de ese momento se realizará el cobro. Claro que puede prescribir la obligación, por supuesto. Eso lo ven allá en cobro. Van a ver que no, las obligaciones prescriben en 5 años, sí, pero en esos 5 años ya la administración seguramente ya lo embargó, ya remató, ya lo que sea. ¿Listo? Y la tasa. Entonces, los intereses en la DIAN, ¿cómo funcionan? Funcionan 2 puntos por encima de la tasa diaria de interés. O sea, nosotros trabajamos con la tasa máxima de usura. ¿Listo? Normalmente lo que se hace es tomar la de usura, quitarle 2 puntos o tomar el ingreso base constitutivo y sumarle 2 puntos. Lo que normalmente se hace es que nosotros estamos 2 puntos por encima de la aprobada por la Superintendencia Financiera. Casi siempre nos vamos con la máxima de usura. ¿Listo? Para las personas que van para cobro, pues entonces, ¿qué es importante contarles? Todas las personas que van para recaudo y cobranzas. Una vez se profiere el acto definitivo, que es la resolución sanción, la resolución sanción, cuando se interpone por una obligación formal distinta de aquellas a la del deber de declarar, pues sobre eso obviamente no hay intereses, es simplemente la sanción, ¿cierto? Cuando estamos hablando de la resolución que se impone a un omiso por no declarar, se le está colocando la sanción, pero obviamente no hay impuesto a cargo, no hay obligación formal, o sea, no hay interés. Pero en el momento en que se determina el valor del impuesto, o sea, mediante liquidación oficial, ya sea de aforo o de revisión, pues a partir de este acto administrativo se tiene título que presta mérito ejecutivo, o sea, que es objeto de cobro. Entonces, una vez se profiera la liquidación oficial por la división de fiscalización, pues seguramente subirá, se irá o lo que sea a recaudo y cobranzas. ¿Qué debe hacer recaudo y cobranzas? A partir de ese momento, adelantar todas las acciones que aseguren el incumplimiento o el pago mejor del impuesto adeudado. ¿Listo? Sin dejar de lado los intereses a que haya lugar. ¿Cuál es entonces una de las infracciones relativas al deber formal de declarar? Entonces, primero es que
existe el tipo es que exista un declarante. Entonces, son infracciones que solo pueden llevar a cabo sujetos sometidos al deber formal de presentar las declaraciones por alguno de los impuestos. Y entonces, ¿dónde tenemos esto? Del artículo 574 al 877. Es como ese resumen o todo ese paso de quiénes son los obligados a declarar. ¿Dónde tenemos la regulación? Que son todas las relacionadas a las declaraciones tributarias, del 641 al 650. ¿Y cuál es la gravedad de la conducta, perdón? Va a ser máxima, porque ponen en peligro la prestación tributaria en un sistema de gestión basado en autoliquidación de tributos. De ahí que las resoluciones y sanciones sean impuestas por el máximo valor. Recuerden ustedes que siempre se debe trabajar en pro de darle la oportunidad al contribuyente de presentar su declaración. Entonces, siempre va a existir una etapa persuasiva. Y esa oportunidad se va a dar con ocasión a la falta del cumplimiento oportuno de la presentación de la declaración, ¿cierto? Aún y aunque nos encontremos ante un escenario de inexactitud, pues en el primer contacto que el auditor realice con el contribuyente, pues también le dará la oportunidad para que pueda presentar la declaración sin acto preparatorio, para que termine siendo más beneficiosa para el contribuyente, o sea, para que de forma voluntaria decida autoimponerse la sanción. Ahora, también tenemos infracciones relativas a al deber formal de declarar, pero que van de la mano con disposiciones que determinan la prestación tributaria. Por ejemplo, si no estoy facturando, estoy negándole la oportunidad a la administración de determinar efectivamente primero el impuesto sobre la renta, porque va sobre los ingresos, y ya vimos que eran todos aquellos ingresos susceptibles de incrementar en mi patrimonio. Y adicional, si soy responsable del impuesto sobre las ventas, pues también estoy de alguna forma atentando contra, contra la verdad o la forma de determinar adecuadamente, tanto como contribuyente como funcionario, el valor adeudado a título de impuesto sobre las ventas. Entonces, puede ser que vayan directamente o que no estén directamente acorde con las disposiciones que determinan la prestación tributaria. Aquí tengo algunas de las sanciones como las que más se ven dentro del curso diario de la División de Fiscalización. ¿Cuál? La sanción por extemporaneidad, que está en el artículo 641. La extemporaneidad tras el emplazamiento, artículo 642. Y la sanción por no declarar, que está en el 643 y que ya revisamos en el estatuto tributario cómo se busca, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tenemos que la extemporaneidad es del 5% por cada mes o fracción de mes, en lo cual no se haya presentado la declaración, que de conformidad con el 641, pues no puede exceder el 100% del impuesto, y en el caso de retención en la fuente, pues el valor de retención en la fuente. Importante contarles acá. Las declaraciones de retención en la fuente se pueden haber presentado, pero puede que el contribuyente no las haya pagado. Entonces, cuando el contribuyente no las paga, dentro de los 2 meses siguientes a su presentación, la declaración de retención en la fuente recae sobre un fenómeno que se llama ineficacia de las declaraciones. La ineficacia de las declaraciones es que, claro, presenté mi declaración, pero no la pagué dentro de los 2 meses. Como no la pago, entonces dentro de los 2 meses se entiende como no es no presentada, sino como una declaración ineficaz, o sea, que no presta mérito. Y cuando decimos que no presta mérito, hablamos de que es como si no estuviera presentada para el contribuyente, pero pilas acá, para la administración sí. Entonces, para la administración termina siendo título ejecutivo, para el contribuyente
recurre en el fenómeno de la omisión en la presentación porque no la pagó. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la ineficacia? Presento mi declaración, no la pago, caigo solito en un fenómeno que se denomina ineficacia. La ineficacia no la debe declarar la DIAN, no se debe sacar un acto administrativo que diga la resolución, perdón, la declaración número X se encuentra o recae en el fenómeno de ineficacia porque no se realizó el pago entre los 2 meses siguientes de conformidad con el artículo X del Estatuto Tributario, ¿cierto? No es necesario ese acto administrativo, simplemente por el solo hecho de que no se pague, se entiende ineficaz. ¿Cómo se subsana? Se subsana volviéndola a presentar y liquidándose la sanción por extemporaneidad a que haya lugar. Ahora, la presento, pero la norma es muy clara. Debo presentarla y pagarla, porque ya estaba dentro del fenómeno de extemporaneidad. No que la presento y la pago mañana. No, señores. No, se debe presentar y pagar en el mismo día. Eso solo sucede en retención en la fuente. ¿Listo? Por lo demás, entonces la pude haber presentado, puedo dentro del tiempo o extemporáneamente, como ustedes imaginen, pero el hecho de que ya la hubiese presentado, pues ya se entiende presentada para el contribuyente y para la administración. Cuando entonces me voy en la extemporaneidad tras el emplazamiento, lo vimos cuando dimos una revisada al artículo 642 y decíamos que equivalía al 10% por mes o fracción de mes en que estuviera en extemporaneidad y que el límite será el equivalente al 200% del valor del impuesto. Cuando hablamos entonces de la resolución sanción, entonces ya vimos que, por ejemplo, para el impuesto sobre la renta puede ser del 20%. Pero aquí tenemos que en el párrafo 2 tenemos un límite que es la más alta del 50% del valor de los ingresos. ¿Listo? Y no tiene límite. No tiene límite. ¿Por qué? Porque se fija al 50%. Y por último, tenemos en el 643 la de no declarar. Entonces, depende de el tipo de impuesto el que estemos realizando la resolución sanción. ¿Cómo funciona entonces especialmente esta sanción por extemporaneidad, que es la más recurrente, ¿no? La base para el cálculo de la sanción es el impuesto a cargo, no el valor a pagar, el impuesto a cargo. ¿Qué se debe tener en cuenta? La suma del impuesto sobre la renta más las ganancias ocasionales menos los descuentos tributarios. Sobre ese valor, eso para renta, se debe calcular la sanción por extemporaneidad. Y para IVA, pues sí es la diferencia entre el impuesto generado y el impuesto descontable. Tenemos una situación especial o unas normas ocasionales, mejor, que nos permiten la regularización sin sanción o con reducción. ¿Cómo sucede ahora para este año, o bueno, para los primeros, mejor, de este año 2026 con el decreto 1474, que nos dice, bueno, colóquese al día con sus impuestos de aquellas declaraciones que haya presentado con anterioridad, o sea, en el año 2025 y demás, y reduzca lo correspondiente a la sanción y lo correspondiente a los intereses. Entonces, pueden existir algunas normas especiales que para facilitar o mejor aliviar la carga tributaria del contribuyente, pues salen algunos beneficios. ¿Listo? Son normas ocasionales. Tenemos por aquí unas bases supletorias que cuando hablamos, por ejemplo, de extemporaneidad, ya lo vimos, que puede ser el 20% en renta, que puede ser el 20% de los ingresos por consignaciones o el 20% de la última declaración de renta que figura en el sistema. Pero de no ser así, recuerden ustedes que veíamos que también podría ser el equivalente al 0.5% de los ingresos sin que estos excedieran el 5% de los ingresos brutos del dicho periodo o el doble del saldo a favor, teniendo en cuenta que si no hay saldo a favor, podría ser de hasta 2.500 VTs. Ahora,
Tenemos otra base supletoria, por ejemplo, para el caso del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior. Y veíamos que cuando hablamos de extemporaneidad será del 1% y cuando hablamos de extemporaneidad tras el emplazamiento será del 2%. ¿Qué pasa con la extemporaneidad en aquellas declaraciones que se presentan sin firma? Ya sea declaración declaración que deba tener la obligación formal de estar firmada por el contador, por decir algo. Porque normalmente, pues, el obligado a declarar que es el representante legal o yo solita como persona natural, pues no pasa nada, el mismo se entiende firmada, pues porque yo a través de un usuario la he presentado y la he firmado a través de un código que me envía la DIAN y que yo debo copiar allá en el momento en que esté firmando, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con aquellas declaraciones que requieren de contador o de revisor fiscal? Entonces lo encontramos en el 588 en el parágrafo 2. Vamos a revisarlo por acá. 588, parágrafo 2. Acá tenemos. Entonces, ¿qué nos dice? Las inconsistencias a las que se refieren los literales A, B y D del 580. El 580 nos habla sobre la ineficacia de las declaraciones. A ver si podemos verlo por acá. 580. 580. Declaraciones que se entienden por no presentadas. Me dice literales A, B y D. Entonces me dice, se entenderá no presentada cuando no se presente en los lugares señalados para tal efecto. O sea, hoy por hoy, a través de los sistemas informáticos de la DIAN. Cuando no se suministre la identificación del declarante o se haga de forma equivocada. Y el D me dice cuando no se presente firmada por quien deba cumplir el deber formal de declarar o cuando se omita la firma del contador público o revisor fiscal. Se entenderá como no presentada. El 650 me dice de esos de 650 raya 1 y 650 raya 2, me habla de aquellas declaraciones en las que se debe presentar la dirección y la actividad económica. Revisémoslo. 650, sanción por no informar la dirección. Este artículo ya está derogado. Y por no informar la actividad económica, derogado en el año 2016. O sea que está vigente únicamente A, B y D del 580, siempre y cuando no se haya notificado la sanción por no declarar. Podrá corregirse mediante el procedimiento previsto en el presente artículo, liquidando una sanción equivalente al 2% de la sanción que trata el 641. Y el 641 que me dice sanción por extemporaneidad, sin exceder las 1.300 VTs. Entonces vuelvo a mi presentación. Ya sabemos a qué hace referencia este 580, especialmente, este 580, especialmente en el literal D, ¿verdad? Que es la firma del contador o del revisor fiscal. Entonces, me dice que podrá tener lugar a una sanción equivalente al 2% de el 641, o sea, de la extemporaneidad. Máximo 1.300 VTs. ¿Listo? Aquí está el posible valor a determinar en la resolución sanción por no declarar, que también ya lo vimos. En renta, el 20%. ¿De qué? De las consignaciones bancarias del periodo no declarado o de los ingresos brutos del periodo no declarado o de los ingresos brutos de la última declaración presentada. La cifra que sea mayor. Cuando hablamos de IVA y de Impuesto Nacional al Consumo, el 10%. Y cuando hablamos de retenciones, también el 10%. ¿De qué debemos tener en cuenta con el tema de las retenciones? Que será hasta el 100% de las retenciones de la última declaración que haya sido presentada. Ahora, ya hablamos de renta, de IVA y de retención. Vimos omisión, vimos inexactitud,
vimos que hay sanciones no solamente por la inexactitud, sino también, por ejemplo, por tener unos gastos no explicados, por ejemplo, porque no se acreditaron el pago de los parafiscales. Les comentaba dónde veíamos eso y lo vimos por allá en esas diapositivas donde decíamos, mira, estos son los tipos de sanciones que existen dentro del estatuto tributario, ¿cierto? Pero no mencioné los otros impuestos. ¿Qué nos dice entonces qué es la sanción por esos otros, por no declarar esos otros impuestos? Entonces, cuando hablamos del impuesto a la riqueza, la sanción por no declarar será del 160% del valor del impuesto. Cuando hablamos del impuesto de timbre, será del 5%. Cuando hablamos del impuesto nacional a la gasolina y a la CPM, del 20%. Impuesto nacional al carbono, 20%, gravamen en los elementos financieros, 5%, activos en el exterior, 5% del patrimonio bruto, ingresos y patrimonios, 1% del patrimonio líquido. Ahora, pero ¿tendrá un procedimiento diferente a lo que ya vimos? ¿Será que aplica el mismo procedimiento que vimos para omisos y para inexactos? La respuesta es que sí, aplica exactamente el mismo procedimiento. ¿Qué tenemos para la declaración de ingresos y patrimonio? Entonces tenemos el artículo 645, que nos habla que es mejor la norma especial para esas declaraciones de ingresos y patrimonio. ¿Y cuál es la infracción para ellos? Es declarar fuera del plazo, o sea, o corregir también las declaraciones. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Entonces, los obligados a presentar la declaración de ingresos y patrimonio los encontramos en el artículo 598, 22 y 23 del estatuto, que son las entidades no contribuyentes de renta. La sanción será de medio punto porcentual del patrimonio líquido, un punto porcentual tras el emplazamiento para declarar o para corregir. Y el procedimiento, pues, a partir del año 2016 pasó a ser una sanción de autoimposición. Aquí tenemos el caso especial de las declaraciones presentadas sin pago. Lo primero, pues, es el tema de la ineficacia que ya les conté. Lo segundo es que una vez se presenta la declaración para aquellas otras obligaciones como renta, IVA y demás, pues inmediatamente se presenta la declaración, empezamos entonces el proceso de cobro coactivo, ¿sí? Y coactivo o persuasivo, bueno, ya el que la administración y vía procedimiento, pues determine que es más eficiente, que es importante que siempre se le apunte a la eficiencia jurídica. ¿Listo? Declaraciones sin pago que se tienen como no presentadas, retención en la fuente, ya lo vimos. Tenemos también las del gravamen de los movimientos financieros, pero ya sabemos que esas se informan semanalmente. Honestamente, hoy por hoy ya no sucede eso. Solamente tenemos el fenómeno de la ineficacia con retenciones en la fuente y nada más. ¿Qué tenemos acá respecto de las declaraciones de retención en la fuente que son ineficaces? Son aquellas que son presentadas en pago total en la fecha del vencimiento del plazo para declarar. ¿Cuál es el vencimiento del plazo? La que se establezca vía calendario. Pero recuerden ustedes que tenemos 2 meses para realizar el pago, ¿sí? Salvo que se tuviera un saldo a favor por compensar superior a 82,000 VTs o el 2% superior a la retención que se compense en los 6 meses siguientes. Solo así no entraría dentro del fenómeno de la ineficacia, pero si no cumple con estos posibles dos opciones, pues entonces inmediatamente cae en ese fenómeno. Pese a lo anterior, la declaración afectada hace las veces de título para cobro, pero se entiende como no presentada para el contribuyente. Ya les conté que no requiere un acto administrativo que se declare la ineficacia y que la forma de subsanar esa ineficacia es volviendo a presentar la declaración y pagándola el mismo día. ¿Cómo es el tema de la autoliquidación de la sanción en el tema de los inexactos? Lo primero, pues, es determinar cuál es la infracción.
¿cierto? De la infracción, no sé, es que me llevé unos costos que no podía llevarme, que me llevé unas direcciones que no correspondían, en fin, cualquiera de estas, ¿cierto? Dos, verificar qué sanción por corrección aplica. Y entonces veíamos que la sanción por corrección en las declaraciones estaba en el 644, que alcanzamos a verlo. Donde les contaba además que por allá en el 588 y 589 me decía cuál es el tiempo que tengo para modificar esas declaraciones que me aumentan o me disminuyen el impuesto a cargo o me aumentan o me disminuyen el saldo a favor. Entonces, no solamente es revisar cuál es mi sanción por inexactitud, sino adicional ver si todavía si estoy dentro del plazo para realizar la corrección a esa declaración. Porque, ¿qué puede suceder? Que claro, realizo mi corrección a esa declaración de inexactitud, pero resulta que no, ya estaba fuera del término previsto por la norma para realizar esa corrección. Entonces se entiende como no válida. Y por último, pues determinar a qué valor corresponde mi inexactitud. ¿Listo? Entonces ya vamos a ver allí que nos tocará revisar el 647, el 647 raya 1 o inclusive el 648. Aquí lo tenemos de forma general. Entonces, cuando hablamos de corrección, de acuerdo con el 644, me dice que puede ser el 10% del mayor impuesto a cargo. Cuando hablamos de la corrección tras el emplazamiento, que acá como lo vemos en la filmina, la intimación es el emplazamiento, será del 20%. Cuando hablamos de el requerimiento especial para los inexactos, vamos a ver que puede ser hasta del 25%. Cuando hablamos que se profiere la liquidación oficial de revisión, porque pues allí sí se puede obviamente determinar el valor de la sanción, será de hasta del 50%. Y cuando se configura lo contemplado en el artículo 648 que les comentaba que es allí donde se verifica la sanción por inexactitud, pues podrá ser de hasta el 100%. ¿Listo? ¿De qué depende? De si hay un mayor valor a pagar o un menor saldo a favor. ¿Listo? Si me disminuye el impuesto, entonces no tenemos una sanción por corrección de estas acá establecidas. Pero ¿qué sucede? Obviamente sí hay sanción por corrección del 10%, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que vamos a determinar si estamos o no dentro de la oportunidad. Aquí tenemos la inexactitud en esas otras declaraciones. De ingresos y patrimonio del 15%, de omisión de activos y pasivos inexistentes del 200%, de las operaciones con proveedores ficticios pues será del 160%, cuando exista o se configure abuso en materia tributaria será del 160%, y cuando se realicen operaciones con proveedores ficticios o abuso en las declaraciones de ingresos y patrimonio también será del 20%. Tenemos entonces acá la sanción de corrección para ingresos y patrimonio, pues será equivalente al 0.5 del patrimonio líquido después de el emplazamiento, el 1%. Cuando haya corrección más extemporaneidad, entonces se debe incrementar en el 5% del mayor valor a pagar por cada mes o fracción de mes de retardo, ¿correcto? Y aquí tenemos un ejemplo para que de pronto nos hagamos la idea de cómo funciona. Entonces, él es un ejemplo, ¿no? No es la vida real, es un ejemplo. El plazo para presentar la declaración de renta del año 2018 vencía el 23 de agosto del 2019, pero se presentó el 29 de octubre del mismo año. Entonces, 23 de agosto a 23 de septiembre, un mes, a 23 de agosto, septiembre, octubre, perdón, 2 meses. Pero se presentó el 29, o sea, había fracción de mes, es decir, 3 meses, ¿cierto? En esa declaración de renta se liquidó una obligación por 28 millones de pesos. Es decir, que debe tomar los 28 millones por el 5% por cada mes por el número de meses. Es decir, que le da una
sanción de 4.2 millones de pesos. Posteriormente, corrige la declaración, liquidando un impuesto de 12 millones de pesos. Entonces, ¿qué hizo? Disminuyó el valor del impuesto. Primero, había indicado vía declaración que tenía 28 millones a pagar a título de impuesto y después dijo, no, qué pena, no son 28, son 12. ¿Qué debe hacer entonces? Tomar esos 12 y multiplicarlo por el 10%, ¿cierto? Porque esa es la sanción por corrección y ya lo vimos. ¿Que dónde estaba? Que también estaba en el 644. Disminuyó el valor del impuesto, 10%. Ese 10% entonces me da 1.2 millones de pesos. Pero ¿qué pasa? Que se debe hacer un incremento del valor de la extemporaneidad, ¿cierto? ¿Cuánto era? Los 12 millones por el 5% por los 3 meses me da 1.8. Es decir, que 1.8 de esos 12 que tenía que pagar, más el 1. Más 1.200.000 que tenía de la sanción, le da 3 millones de pesos. ¿Listo? Esa es la forma en que palabras más, palabras menos, nos vamos con una omisión, una extemporaneidad y nos vamos con una corrección voluntaria, a donde además disminuyó el valor del impuesto. ¿Cómo es el procedimiento administrativo entonces? Primero, verificar, tener los argumentos, los documentos preliminares que me determinen que una declaración es inexacta. Enseguida, identificar el error, verificar si fue un gasto, si fue un costo, si qué fue lo que pasó para que esa declaración sea inexacta. Enseguida, si ya no estoy dentro del término contemplado en el estatuto tributario, quizás ya me encuentro dentro de las causales del 589, pues debo hacer la solicitud, perdón, ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para que se me aperture investigación y se me permita corregir la declaración. Y entonces, una vez se realiza ese proceso, la administración toma la decisión de si la apertura o no la apertura para que usted pueda realizar o no la corrección. Ya vimos cómo es el tema de la corrección después del emplazamiento, donde terminamos entendiendo que aumenta o se incrementa la sanción en el doble de lo que está. ¿Qué pasa con el emplazamiento para corregir? Igualmente, que es importante tener en cuenta que cuando hay un emplazamiento para corregir, estamos hablando de que hay un indicio de inexactitud y el indicio tiene derecho a la prueba, ¿cierto? Entonces, el contribuyente tiene derecho a la defensa en el cual, pues, sacará la prueba que contradice el indicio o la administración realizará las pruebas que considere necesarias para determinar que el indicio fue un hecho real y que configuró inexactitud en la presentación de la declaración. Cuando esa inexactitud es establecida por la administración, se debe tener en cuenta cuál es la proyección del principio de no concurrencia. Entonces, lo primero es cuál es la relación con las normas penales. Entonces, si existe la necesidad de coordinar esa conducta infractora en algún tipo del Código Penal. O sea, si también la conducta como infracción tributaria está relacionada con alguna conducta establecida dentro del Código Penal, ¿cierto? Dos, identificar cuál es el tipo infractor. Entonces, si reconduce a que se omita o reinverte en circunstancias de hecho, si existe aplicación del derecho con conciencia de antijuricidad, si hay operaciones con deudores ficticios o insolventes, o si existe el rechazo o disminución de pérdidas fiscales. Se deben tener en cuenta los aspectos procedimentales. Proponer en el requerimiento especial. El monto depende de la etapa en que se regularice la conducta, como ya lo vimos. Y finalmente, el resultado. La conducta que se reprocha debe causar un menor impuesto, un menor saldo a pagar o un mayor saldo a favor. Y tenemos entonces acá, por ejemplo, algunas conductas que también se pelean en el ámbito penal. ¿Cuál? La omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. ¿Dónde lo encontramos? Tipificado dentro del Código Penal, en el artículo
434, raya A. ¿Y qué pasa? En la norma tributaria no tenemos cuantía, pero dentro del Código Penal dice que son objeto o conducta penalizable de aquellas cuantías que superen o sean de al menos los 5,000 salarios mínimos legales mensualmente vigentes. Tributariamente no se contempla la extinción de la responsabilidad, o sea, simplemente está la conducta infractora. Y el Código Penal, pues sí nos habla de la extinción de la acción por corrección y pago. Entonces, si usted subsana esa omisión de activos o pasivos inexistentes, se salva, por decirlo de alguna manera, del reproche del Código Penal, o sea, de la sanción impuesta a través del Código Penal, ¿correcto? Siempre y cuando usted subsane como es presentándolo y pagándolo. Adicional, el Código Penal pues plantea que no habrá denuncia si la administración aprecia un error. Ese error es poco probable, ¿sí? Porque de hecho, pues ahora con todos los procesos de información que se tienen con la mayoría de países, a excepción de aquellos que son no cooperantes, pues honestamente es muy fácil identificar cuáles son los activos o cuál es el patrimonio de una persona que está en cualquier otra parte del mundo. También tenemos algunas por disminución de pérdidas fiscales declaradas. Entonces, la especie de sanción por corrección o inexactitud regulada en el 647 raya 1 relativa a las declaraciones del impuesto sobre la renta de personas jurídicas y que encontrábamos por allá en el 647, netamente sanción por inexactitud. Tenemos las razones que explican la existencia de la norma, que será la falta de realización del resultado exigido en la sanción por corrección. Cuando hablemos de una sanción autoimpuesta, pues recordemos que esa es la forma en que el contribuyente también puede subsanar las inexactitudes en los que él mismo identifique que se encuentra inmerso. Y pues siempre debemos de revisar todo lo contemplado en el 647 raya 1 y 648 para determinar la sanción por corrección a que haya lugar. ¿Qué pasa cuando existe una compensación o una devolución improcedente? Importantísimo. Cuando hay saltos a favor, las personas tienen derecho a solicitarlo, ¿cierto? Y cuando hay una pérdida, también el contribuyente tiene derecho a compensar esa pérdida. ¿Qué es compensar? Es que si hoy perdí 100, pues con las utilidades de los años siguientes voy a recuperar esos 100, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa cuando resulta que no existía esa pérdida y que sí venía compensando, o sea, disminuyendo el valor del impuesto a cargo? ¿O qué sucede cuando solicito una devolución, pero resulta que el valor de la devolución no correspondía a 100, correspondía a 50? Entonces, vamos a verlo. Lo primero es que podemos encontrar esto en el artículo 670 y 860 en el inciso final del Estatuto Tributario. Allí empezamos a hablar sobre compensaciones y devoluciones improcedentes. La conducta se puede establecer mediante liquidación oficial de revisión, porque obviamente si hay un saldo a favor o si hay una compensación es porque ya existía una declaración presentada. Y cuando hay declaración presentada, veíamos que nos vamos por el procedimiento de inexactitud, ¿cierto? Se puede modificar, perdóname, la declaración mediante la liquidación oficial de revisión. ¿Cuál es el procedimiento? Imponer la sanción mediante una resolución independiente dentro de los 3 años siguientes a la modificación del saldo a favor por la liquidación oficial de revisión o la liquidación oficial por corrección. Entonces, solamente en estos casos de compensación o devolución, lo primero que debe hacer la administración es corregir la declaración. ¿Cómo la corrige? Mediante una liquidación oficial de revisión. Después de que la corrige, la administración tendrá 3 años para interponer resolución independiente.
¿Y qué debe hacer para proferir esa resolución independiente? Proferir el pliego de cargos. ¿Y cuál va a ser el cargo? La conducta infractora, la compensación o devolución improcedente establecida en el 670 y en el 860 del Estatuto Tributario. Ahora, la sanción, mmm, la sanción va a establecerse de conformidad primero con el valor sujeto de compensación o de devolución improcedente, ¿cierto? ¿Que cuánto puede ser? El 10% del saldo a favor corregido o el 20% del saldo a favor rechazado, sin superar el 100% por uso de medios fraudulentos. Obviamente los intereses moratorios, que pueden subir hasta el 500% por uso de medios fraudulentos. ¿Correcto? Entonces, el tema de las compensaciones y las devoluciones improcedentes es también muy, muy oneroso. Porque imagínense ustedes terminar pagando unos intereses con una tasa de hasta el 500%, elevada en el 500%. O sea, si no sé, la tasa de interés es del 20%, multipliquen eso por 500. Y esa sería la tasa máxima de usura. Sería muchísimo dinero. Y cuando hablamos entonces de una, no sé, de el 20% del saldo a favor rechazado, multipliquen eso por 100 y vamos a establecer que la sanción también es supremamente onerosa. ¿Cuál es la responsabilidad? Cuando se sanciona por la utilización de medios fraudulentos, el contador, el revisor fiscal y el representante legal responden solidariamente. La aseguradora en las devoluciones garantizadas siempre que en el plazo de 2 años se corrija o se profiera el requerimiento especial. ¿Listo? Debemos aquí tener especial cuidado, porque normalmente decimos, bueno, pues si era una compensación, simplemente es una inexactitud. No, no simplemente es una inexactitud, es que usted se apropió de un dinero que no era suyo, sino que era del Estado. Entonces, la sanción se debe corregir, obviamente, la declaración vía liquidación oficial de revisión, pero enseguida, inmediatamente, por no decirlo de otra manera, tipo 3 meses, pues usted va a verse inmerso dentro de un proceso de resolución independiente en el cual se le impone una sanción por haber usado medios fraudulentos para establecer esa compensación o esa devolución de forma improcedente. No se puede adelantar el cobro hasta tanto no finalice la litis o sea, mientras tanto no finalice el recurso de reconsideración, si es que se interpone sobre la liquidación oficial de revisión, pues la conducta podría devenir atípica. Los valores a pagar es el saldo a favor rechazado, los intereses moratorios desde la fecha de notificación de la devolución o compensación, excluyendo la base de los cálculos de las sanciones. La sanción por devolución o compensación. Entonces, el tema de devoluciones o compensaciones improcedentes es supremamente oneroso y es un caso atípico al resto del procedimiento tributario sancionatorio que vimos respecto a omisión, inexactitud y las demás obligaciones formales. Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona. Entonces, vean ustedes, teníamos unos ingresos de 700, unas expensas de 530, o sea, una base gravable de 170. El impuesto me daba 56, la retención es 130, eso quiere decir que el contribuyente tenía un saldo a favor de 74 pesos. Pero ¿qué pasó? Que se realiza la revisión de esa declaración que se encontraba ya presentada y disminuyen las expensas, o sea, los costos. Pasaron de 530 a 410, es decir, que aumentó el valor del impuesto. De 56 pasó a 96. Tenía la misma retención, claro, sí, no había ningún inconveniente, pero la disminuyó el saldo a favor. Se le había devuelto 74 pesos, cuando lo que procedía a devolverle era 40 pesos, ¿cierto? Entonces, sobre esos 40 empezamos a realizar nuestros cálculos. ¿Y qué encontramos? Aquí está. Le presenta la declaración determinando un saldo a favor de 74, que lo vemos acá en la primera columna que dice declaración.
En la LOR se modifica, o sea, en la columna 2 se modificó la declaración determinando un mayor impuesto de 40 millones de pesos y una sanción por inexactitud de 40 millones también, que sustituye el saldo a favor por un saldo a pagar de 6 millones de pesos. Claro, porque nada más la sola sanción son 40. Y el impuesto, que, bueno, el valor de la devolución, lo que se le había devuelto además, eran 40. ¿Cuál es el valor a pagar? Los 74 a título de reintegro, más los intereses moratorios, más la sanción del 20%. ¿Pero la sanción de qué? Del valor que se le había devuelto y que no era procedente, ¿cierto? ¿Cuál es el garante de la sanción por devolución improcedente? Las devoluciones con garantía, que podemos revisarlas o establecer cómo se establece la garantía en el artículo 860 del Estatuto Tributario. Tenemos algunos mecanismos amplificadores del tipo, o sea, de la conducta infractora. Primero, el de represión y prevención. Segundo, el de culpabilidad. Entonces, el mecanismo solo es procedente si aquel a quien se le extiende la responsabilidad ha tenido una participación culpable en la conducta, especialmente en el caso de los contadores y revisores fiscales. Y obviamente los representantes legales. ¿Dónde podemos revisar eso? En el 573, 798, 670, 658, raya 1 y 670, inciso 8 del Estatuto Tributario. En el caso de los representantes legales y revisores fiscales, es importantísimo, cuando en la contabilidad o en las declaraciones tributarias se encuentren irregularidades sancionables relativas a la omisión de ingresos, doble contabilidad o inclusión de costos de deducciones inexistentes y pérdidas procedentes que sean ordenados y aprobados por los representantes que deben cumplir con el deber formal, serán sancionados con una multa equivalente al 20% de la sanción impuesta por el contribuyente, como ya lo habíamos revisado, sin exceder de las 4.100 VTs. Entonces, si en el examen nos llegase a salir una pregunta sobre, no sé, que un contador se prestó para incluir costos o deducciones inexistentes y que el revisor fiscal también era consciente de esa situación, ya sabemos que serán sancionados con una multa del 20% de la sanción que se imponga. La sanción será anual y se impondrá igualmente al revisor fiscal que haya conocido de la irregularidad objeto de la investigación sin haber expresado la salvedad correspondiente. Esta sanción se propondrá, determinará y discutirá dentro del mismo proceso de imposición de la sanción o de determinación oficial que se adelante contra la sociedad infractora. Tenemos por aquí el artículo 660 que nos habla exclusivamente para los contadores y nos habla de aquellas declaraciones en las que se determina un mayor valor a pagar o un impuesto por un menor saldo a favor. Entonces, la cuantía puede ser equivalente a las 590 VTs, sin que sean los 21 salarios mínimos. ¿Listo? Originado la inexactitud de los datos contables consignados en la declaración tributaria, se suspenderá la facultad al contador, auditor o revisor fiscal que haya firmado la declaración, certificación o pruebas según el caso para firmar las declaraciones tributarias y certificar los estados financieros y demás pruebas con destino a la administración tributaria. La tarjeta se suspenderá hasta por un año la primera vez, 2 años la segunda vez y definitivamente la tercera vez. Entonces, ¿cómo funciona? Funciona informando ante la Junta Central de Contadores, que ya lo mencioné, y ellos, pues en el término de un mes, sacarán la correspondiente resolución también para sancionar. Aquí tenemos el tema de los errores aritméticos, que ya lo expliqué, donde les decía que hay sistemas y los sistemas pueden fallar y que los errores aritméticos los solicita el contribuyente, ¿cierto? Y infracciones relativas a otros deberes formales, como el de entregar información, que vimos que estaba la información exógena, la conciliación contable y fiscal y no atender los requerimientos de la administración. Entonces,
¿Cuáles son las infracciones y dónde lo encontramos? En el 651. Las infracciones son no suministrar la información, no suministrarla en el plazo establecido o suministrarla con errores. Eso sería todo. Entonces, por el día de hoy, vimos de forma muy resumida, espero que haya sido muy claro el procedimiento respecto a cómo actúa la DIAN, respecto a la omisión y a la inexactitud y a esas otras obligaciones formales. De pronto, recomendarles que leen una miradita a esas sanciones relativas con las declaraciones tributarias, a aquellas que son relacionadas con la información y la expedición de facturas, quizás, y las específicas a cada tributo. Entonces, en esta presentación ustedes vieron de qué artículo a qué artículo se encuentran para que por favor le den una miradita. Bueno, nos vemos en nuestra sesión de dudas y preguntas. Muchas gracias por todo y que tengan feliz mañana, feliz tarde o feliz noche. Hasta pronto.